Nuestro peligro presente. Hermanos y hermanas, les exhorto como adventistas del séptimo día a hacer todo lo que este nombre significa. Existe el peligro de apartarse del espíritu del mensaje y adoptar medidas que pondrán en peligro el trabajo de Dios. El Señor me ha presentado estas cosas varias veces y en diferentes lugares. He sido llevada a sus asambleas donde se leían los artículos y se hacían declaraciones las cuales eran falsas en principio y peligrosas en su tendencia. Se me mostró que aquellos que defendían estos sentimientos no estaban siguiendo el consejo de Dios, sino que estaban trayendo lo que seguramente alejaría a las almas del terreno seguro, lejos del mensaje del tercer ángel, en caminos equivocados, a un indiferente descuido de los mandamientos de Dios, poniendo en peligro sus propias almas y las almas de los demás. En sus consejos, cuán poca experiencia tienen muchos de ustedes en humillar el corazón ante Dios. Qué poco sabes de luchar en oración para poder entrar por la puerta recta. La pregunta de mayor importancia para usted es, ¿tengo un conocimiento experimental de Dios? ¿Estoy dispuesto a creer lo que me dice, a hacer lo que Él me ordena, en lugar de seguir mi propio juicio? ¿Me estoy acercando a Dios? La Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si sus corazones no están completamente entregados a Dios, si no someten su voluntad a la suya, la planearán y diseñarán sin la guía de aquel que es poderoso en el consejo. Algunos han manifestado un espíritu de prejuicio y crítica farisaica. Tan pronto como esto sea consentido, los santos ángeles se apartarán de ti, porque ellos no pueden administrar al pecado. Usted posee en gran medida el mismo espíritu que se reveló en la conferencia de Minneapolis. El engaño que estaba sobre las mentes allí todavía existe. Algunos no han estado dispuestos a ver y reconocer sus errores, y su ceguera mental permanece. Ustedes que se han estado educando a sí mismos y a otros en un espíritu de crítica y acusación, recuerden que están imitando el ejemplo de Satanás. Cuando le conviene a su propósito, trata a los testimonios como si los creyera, citando de ellos para fortalecer cualquier declaración que desee prevalecer. Pero ¿cómo es eso cuando se da luz para corregir tus errores? ¿Entonces aceptas la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de sus ideas, los trata muy a la ligera. Eso no le hace a alguien para dejar caer una palabra de duda aquí y allá, eso funcionará como veneno en otras mentes, zarandeando la confianza en los mensajes que Dios ha dado, los cuales han ayudado a sentar las bases de este trabajo y han sido asistidos hasta el día de hoy, en reproches, advertencias, correcciones y estímulos. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios, les diría, Dios ha dado un mensaje a su pueblo, y su voz será escuchada, ya sea que oigan o se abstengan. Su oposición no me ha lastimado, pero debe darle una explicación al Dios del cielo, que ha enviado estas advertencias e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino correcto. Usted tendrá que responderle por tu ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Incluso la obra del Espíritu Santo sobre el corazón debe ser probada por la palabra de Dios. El Espíritu que inspiró las Escrituras siempre conduce a las Escrituras. Porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. El testigo verdadero dice de la Iglesia, después de enumerar muchas virtudes, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. La idolatría y la iniquidad prevaleciente han tenido una influencia paralizante y adormecedora sobre la devoción y la piedad. Hay desconfianza, egoísmo y sospecha. Algunos mantienen su profesión de fe. Otros han estado dejando la simplicidad de la fe, y como resultado, ahora están pisando la tierra fronteriza del escepticismo. Ellos están espiritualmente nublados, y, por lo tanto, muchos tienen graves errores. Algunos se sientan a juzgar por las Escrituras, declarando que este o aquel pasaje no está inspirado, porque no les llega agradablemente a sus mentes. No pueden armonizarlo con sus ideas de filosofía y ciencia falsamente llamada.
Otros por diferentes razones cuestionan partes de la palabra de Dios. Por lo tanto, muchos caminan ciegamente donde el enemigo prepara el camino. Ahora, no es competencia de ningún hombre pronunciar una sentencia sobre las Escrituras, juzgar o condenar cualquier porción de la palabra de Dios. Cuando uno presume hacer esto, Satanás creará una atmósfera para que él respire, lo que eclipsará el crecimiento espiritual. Cuando un hombre se siente tan sabio que se atreve a diseccionar la palabra de Dios, su sabiduría es considerada necedad por Dios. Cuando él aprenda más, él sentirá que tiene todo por aprender. Y su primera lección es ser educable. Aprende de mí, dice el gran maestro, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojalá fuera clara la visión espiritual de todos los trabajadores para distinguir lo sagrado de lo común. Cegados por el amor propio, muchos pierden de vista los reclamos de los demás y también la gloria de Dios. Cuando se vean a sí mismos como realmente son, y vean a Dios como Él quiere que lo vean, sentirán profundamente su necesidad de Jesús y lo buscarán con corazones contritos. Entonces Él será encontrado por ti. Buscarás su gracia del tesoro celestial como uno que busca perlas preciosas, y cuando lo encuentres, no habrá dudas en las mentes de tus hermanos, sino que has encontrado la perla de gran precio. Tendrás la mente de Cristo, trabajarás y hablarás como lo hizo Cristo. El pueblo de Dios no debe ser guiado por las opiniones o prácticas del mundo. Escucha lo que el Salvador dijo a sus discípulos: oraré al Padre, y Él te dará otro consolador, para que Él permanezca contigo para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero tú lo conoces, porque Él mora contigo, y estará en ti. He aquí, qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. La palabra de Dios declara claramente que su ley es despreciada, pisoteada por el mundo, y por tanto habrá una prevalencia extraordinaria de iniquidad. El mundo protestante profeso formará una confederación con el hombre de pecado, y la Iglesia junto con el mundo estarán en armonía corrupta. Aquí la gran crisis viene sobre el mundo. Las Escrituras enseñan que el papado debe recuperar su supremacía perdida, y que los fuegos de la persecución se reavivarán a través del tiempo sirviendo concesiones del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro, solo podemos permanecer como los que tienen la verdad y el poder de Dios. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo ellos mismos participantes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos más que sabiduría humana en la lectura y la búsqueda de las Escrituras, y si llegamos a la palabra de Dios con corazones humildes, Él levantará un estandarte para nosotros contra los que se oponen a su ley. Es difícil retener nuestra confianza del inicio hasta el fin, y la dificultad aumenta cuando hay influencias ocultas constantemente trabajando para traer otro espíritu, un mecanismo en contra de la obra por parte de Satanás. En ausencia de persecución, han llegado a nuestras filas algunos que parecen sanos, y su cristianismo incuestionable, pero que, si surgiera la persecución, saldría de nosotros. En la crisis, ellos verían la fuerza en el engañoso razonamiento que ha tenido una influencia en sus mentes. Satanás ha preparado varias trampas para satisfacer a variadas mentes. Cuando se anule la ley de Dios, la Iglesia será escudriñada por pruebas ardientes, y una proporción mayor de la que ahora anticipamos, prestará atención a los espíritus seductores y las doctrinas de los demonios. En lugar de fortalecerse cuando se los lleva a lugares extraños, muchos demuestran que no son ramas vivas de la verdadera vid, no dieron fruto, y el labrador los quitó. Pero cuando el mundo anula la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los verdaderamente obedientes y justos? ¿Se dejarán llevar por la fuerte corriente del mal? Debido a que muchos se clasifican bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿la gente que guarda los mandamientos de Dios se desviará de su lealtad? Nunca. Nadie que permanezca en Cristo fracasará o caerá. Sus seguidores se inclinarán en obediencia a una autoridad superior a la de cualquier potentado terrenal.
Mientras que el desprecio puesto sobre los mandamientos de Dios lleva a muchos a suprimir la verdad y mostrar menos reverencia por ella, los fieles con mayor seriedad mantendrán en alto sus verdades distintivas. No nos dejemos guiar por nuestra propia dirección. En todos nuestros caminos deberíamos reconocer a Dios, y Él dirigirá nuestros caminos. Deberíamos consultar su palabra con corazones humildes, pedir su consejo y renunciar a nuestra voluntad. No podemos hacer nada sin Dios. Existe una razón más elevada para nosotros para apreciar el verdadero sábado y defenderlo, porque es el signo que distingue al pueblo de Dios del mundo. El mandamiento que el mundo deja sin efecto es el que, por esta misma razón, el pueblo de Dios dará mayor honor. Es cuando los incrédulos arrojan desprecio sobre la palabra de Dios que los fieles Caleb son llamados. Es entonces cuando se mantendrán firmes en el puesto de servicio, sin vacilación, y sin desviarse a causa del reproche. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Vio las piedras en las manos de aquellos que habían presentado un informe falso, pero esto no lo detuvo, él tenía un mensaje y lo daría. El mismo espíritu se manifestará hoy en día por aquellos que son fieles a Dios. El salmista dice, han invalidado tu ley. Por lo tanto, amo tus mandamientos sobre el oro, sí, más allá del oro fino. Cuando los hombres se colocan al lado de Jesús, cuando Cristo permanece en sus corazones por fe, su amor por los mandamientos de Dios se fortalece en proporción al desprecio que el mundo ejerce sobre sus santos preceptos. Es en este momento que el verdadero día de reposo debe ser llevado ante la gente por medio de la pluma y la voz. Como el cuarto mandamiento y aquellos que lo observan son ignorados y despreciados, los fieles sienten que no es el momento de ocultar su fe, sino de exaltar la ley de Jehová al desplegar la pancarta en la que está inscrito el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No permitas que aquellos que tienen la verdad tal como es en Jesús den sanción, incluso por su silencio, a la obra del misterio de la iniquidad. Que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma. Deje que la educación y el entrenamiento de los miembros de nuestras iglesias sea tal que los niños y jóvenes entre nosotros comprendan que no se deben hacer concesiones a este poder, el hombre de pecado. Enséñales que aunque llegará el momento en que podamos librar la guerra solo a riesgo de la propiedad y la libertad, el conflicto debe ser resuelto, en el espíritu y la mansedumbre de Cristo. La verdad debe ser mantenida y defendida tal como es en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad, el hogar, todo lo demás, debe ser una consideración secundaria. La verdad no debe ocultarse, no debe ser negada o encubierta, sino totalmente declarada y proclamada con valentía. El Señor tiene fieles atalayas en los muros de Sión para gritar en voz alta y no escatimarse, para levantar su voz como una trompeta, y mostrar a su pueblo su transgresión y la casa de Jacob sus pecados. El Señor ha permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo determinado contra el sábado del cuarto mandamiento. Él opera por este medio para despertar un interés decidido en esa pregunta, que es una prueba para los últimos días. Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. Que nadie que crea en la verdad, calle ahora. Nadie debería ser descuidado ahora, todos pidan sus peticiones en el trono de la gracia, implorando la promesa, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Ahora es un momento peligroso. Si esta tierra de libertad jactanciosa se prepara para sacrificar cada principio que entra en su constitución, tomando decretos para suprimir la libertad religiosa y para imponer la falsedad y el engaño papales, entonces el pueblo de Dios debe presentar sus peticiones en fe a la mayoría alto. Hay todo aliento, en las promesas de Dios, para aquellos que ponen su confianza en Él. La perspectiva de estar en peligro personal y angustia, no debe causar desaliento, sino que debe acelerar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de su peligro es el tiempo para que Dios les conceda manifestaciones más claras de su poder. No debemos sentarnos en calma expectativa de opresión y tribulación, y cruzarnos de manos, sin hacer nada para evitar el mal. Deja que nuestros gritos unidos sean enviados al cielo. Ora y trabaja y ora. Pero que nadie actúe precipitadamente.
Aprenda como nunca antes que debe ser manso y humilde de corazón. No debe presentar una acusación de vergüenza contra ninguno, ya sean individuos o iglesias. Aprende a manejar las mentes como lo hizo Cristo. Las cosas agudas a veces deben ser habladas, pero asegúrese de que el Espíritu Santo de Dios permanezca en su corazón antes de decir la verdad clara, luego deja que se corte. No debes hacer el corte. No debe haber compromiso con aquellos que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que anteriormente, nuestra verdadera posición no debe ser encubierta para complacer a los grandes hombres del mundo. Pueden desear que nos unamos con ellos y aceptemos sus planes, y podemos hacer proposiciones con respecto a nuestro curso de acción que puedan darle al enemigo una ventaja sobre nosotros. No digan una confederación, a todo aquello que este pueblo llame, una confederación. Si bien no debemos buscar la controversia, y no debemos ofender innecesariamente, debemos presentar la verdad clara y decididamente, y permanecer firmes ante lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. No debes mirar al mundo para aprender lo que debes escribir y publicar, o lo que debes decir. Dejen que todas sus palabras y obras testifiquen, no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas. También tenemos una palabra de profecía más segura, a lo cual hacéis bien en prestar atención, como a una luz que resplandece en un lugar oscuro. El apóstol Pablo nos dice, después de eso, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios con sabiduría, agradó a Dios por la insensatez de la predicación salvar a los que creen. Este fue el cumplimiento del plan de Dios para la convicción y conversión de hombres, que están constantemente tentados a magnificar sus propios poderes. El Señor se manifestaría, si los hombres, por su propia sabiduría finita, pudiesen adquirir un conocimiento de la verdad, para conocer a Dios, su Creador. Pero cuando Cristo vino a nuestro mundo, el experimento se había realizado completamente, y demostró que la sabiduría de los hombres era una tontería. La sabiduría finita era completamente incapaz de llegar a conclusiones correctas con respecto a Dios, y por lo tanto el hombre era totalmente incompetente para juzgar con respecto a su ley. El Señor ha permitido que las cosas en nuestros días lleguen a una crisis, en la exaltación del error por encima de la verdad, que Él, el Dios de Israel, pueda trabajar poderosamente para elevar su verdad a medida que el error sea exaltado. Con su mirada puesta en la Iglesia, el Señor ha permitido una y otra vez que las cosas lleguen a una crisis extrema, donde su pueblo deba buscar solo su ayuda. Sus oraciones, su fe, junto con su firme propósito de estar en la verdad, han pedido la intervención de Dios, y luego ha cumplido su promesa. Entonces invocarás, y el Señor responderá, clamarás, y Él dirá, heme aquí. Su poderoso brazo se ha extendido por la liberación de su pueblo. Dios reserva su gracia para intervenir en su nombre hasta el momento de su mayor necesidad, así Él hace su liberación más marcada, y sus victorias más gloriosas. Cuando toda sabiduría humana falle, la intervención del Señor será más claramente reconocida, y Él recibirá la gloria que le corresponde. Incluso los enemigos de nuestra fe, los perseguidores, percibirán que Dios está trabajando para su pueblo al romper su cautiverio. Lo que necesitamos en este tiempo de peligro, es una oración ferviente, mezclada con una fe sincera, una confianza en Dios cuando Satanás arroja su sombra sobre el pueblo de Dios. Que todos tengan en cuenta que Dios se deleita en escuchar las súplicas de su pueblo, porque la iniquidad reinante exige una oración más ferviente, y Dios ha prometido que vengará a sus propios elegidos, que claman día y noche a Él, aunque tardase en responderles. Los hombres son propensos a abusar de la paciencia de Dios y a presumir de su tolerancia. Pero hay un punto en la iniquidad humana cuando es hora de que Dios intervenga, y terribles son los problemas. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no absuelve al malvado. El sufrimiento de Dios es sorprendente, porque impone restricciones sobre sus propios atributos, pero el castigo no es menos cierto. Cada siglo de libertinaje atesoró la ira contra el día de la ira, y cuando llegue el momento, y la iniquidad esté llena, entonces Dios hará su extraña obra.
Se considerará algo terrible haber desgastado la paciencia divina, porque la ira de Dios caerá tan fuerte y severamente que se la representa como si no estuviera mezclada con misericordia, la misma tierra será desolada. Es en el momento de la apostasía nacional, cuando, actuando según la política de Satanás, los gobernantes de la tierra se ubicarán del lado del hombre de pecado, entonces la medida de la culpa estará completa. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional. Dios ha empujado a su pueblo a la brecha, para cubrir el cerco, para levantar las bases de muchas generaciones. Las inteligencias celestiales, ángeles que sobresalen en fuerza, están esperando, obedientes a su mandato, para unirse con las agencias humanas, y el Señor se interpondrá cuando las cosas lleguen a tal punto que nadie, excepto un poder divino, pueda contrarrestar a las agencias satánicas en acción. Cuando su pueblo esté en mayor peligro, aparentemente incapaz de oponerse al poder de Satanás, Dios obrará en su beneficio. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Ahora es el tiempo cuando los leales y verdaderos deben surgir y brillar, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ellos. Ahora no es el momento de esconder nuestros colores, no hay tiempo para convertirse en traidores cuando la batalla presiona, no hay tiempo para dejar de lado nuestras armas de guerra. Los vigilantes en las paredes de Sión deben estar completamente despiertos. Estoy tan agradecida en este momento que podemos aliviar nuestras mentes de las dificultades que nos rodean, y la opresión que ha de venir sobre el pueblo de Dios, pues podemos mirar hacia el cielo de luz y poder. Si nos ponemos del lado de Dios, de Cristo y de las inteligencias celestiales, el amplio escudo de la omnipotencia está sobre nosotros, el poderoso Dios de Israel es nuestro ayudador, y no debemos temer. Aquellos que tocan al pueblo de Dios, tocan la niña de su ojo. Ahora la gran pregunta es, ¿somos cristianos de la Biblia, hacedores de la palabra? Me he sorprendido más allá de toda medida, ya que se me ha presentado una y otra vez luz sobre las dificultades y disensiones que existen en nuestras iglesias. ¿Qué significa eso? Con las enseñanzas de la Biblia ante ellos, ¿cómo se atreven a estar en tal desunión, aparentemente sin preocuparse de responder a la oración de Cristo para que sus discípulos sean uno, ya que Él es uno con el Padre? ¿Cómo se atreven a establecer su voluntad y poner en peligro la causa de Dios para llevar adelante las cosas a su manera? El espíritu de autosuficiencia e independencia egoísta que durante años ha venido a los corazones de nuestro pueblo es obra del enemigo, que puede hacer que nuestros pies se deslicen, y no podemos darnos el gusto de complacerlo. Que Dios nos ayude a guardarlo. Comience directamente en sus propios hogares, comience allí siendo verdaderamente cortés, como lo fue Cristo, sé amable, no vivas para complacerte. Entonces, si son cristianos en casa, llevarán el mismo espíritu a la iglesia. Lo llevarás a tus consejos y tendrás pruebas de que Jesús es tu ayudante, tu fortaleza, tu guardia delantera y tu retaguardia. La justicia de Cristo irá delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Hermanos, ¿llevarán el Espíritu de Cristo con ustedes cuando regresan a sus hogares e iglesias? ¿Dejarás de lado la incredulidad y la crítica? Estamos llegando a un momento en el que, más que nunca, necesitaremos estar juntos, para trabajar unidos. En la unión hay fuerza. En la discordia y la desunión solo hay debilidad. Dios nunca diseñó que un solo hombre, o 4, o 20, tome un trabajo importante en sus propias manos, y lo adelanten independientemente de otros trabajadores en la causa. Dios quiere que su pueblo se aconseje, sea una iglesia unida, en Cristo un todo perfecto. La única seguridad para nosotros es entrar en los consejos del cielo, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, para ser colaboradores junto con Él. Ninguna empresa debe formar una confederación y decir, vamos a tomar este trabajo y llevarlo a cabo a nuestra manera, y si no funciona como queremos, no daremos nuestra influencia para dejar ir todo. Esta es la voz de Satanás, no la de Dios. No obedezca tales sugerencias. Lo que queremos es el Espíritu de Jesús. Cuando tengamos esto, nos amaremos unos a otros.
Aquí están las credenciales que debemos llevar, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor de uno a otro. Necesitamos orar más, y cuando tenemos a Cristo morando en el alma, su espíritu en mí armonizará con su espíritu en ti, y el que controla nuestras mentes, controla también las inteligencias celestiales, y cooperan con nosotros. Luego, en cada consejo, tendrás la presencia de uno poderoso en el consejo. Jesús estará allí. No habrá contienda, ni lucha, ni agitación de las peores pasiones del corazón. Lo que queremos es encontrar refugio en Jesús. Lo que queremos es convertirnos, y oh, cuánto anhelo el poder de conversión de Dios para entre a nuestras asambleas. Me temo que algunos nunca se convertirán. No porque Dios no esté dispuesto a convertirlos, sino porque tienen ojos, y aún no ven, los oídos tienen, pero no oyen, tienen entendimiento, y aún así no entienden. Son demasiado orgullosos para reconocer sus errores, y en contrición de corazón buscan a Dios en arrepentimiento. ¿Ahora dejaremos este espíritu impenitente? ¿Nos caeremos sobre la roca y estaremos rotos? Jesús pronto vendrá en las nubes del cielo. ¿Qué está haciendo Él ahora? Está probando a un pueblo aquí en la tierra, para ver si pueden vivir en armonía, sin rebelión, en el cielo. ¿Crees que tomará a los que se entregan al escepticismo y la infidelidad, que, cuando envía un mensaje, se apartan y se niegan a aceptarlo? Ahora mismo, muchos han hecho esto. Cuando hablamos de la gracia de Dios, de Jesús y de su amor, hablamos del Salvador como alguien que puede librarnos del pecado, y para salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a Él. Muchos dirán, oh, yo temo que vayas a donde van las personas de santidad. Temo que persigues al ejército de salvación. Hermanos, no deben temer las simples enseñanzas de la Biblia. No temas ir a donde se oye la voz de Jesús que dice, sígueme, porque esto te conducirá bien. No permita que ningún hombre o mujer, ni ningún concilio o partido, lo lleve a suprimir la preciosa luz que Dios ha permitido que brille del cielo con respecto a los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Necesitas más, mucho más, del Espíritu de Cristo, para sacar de tus corazones la frialdad y el hierro. Jesús se humilló a sí mismo. Toda su vida fue de humillación y sufrimiento. Era un hombre de dolores y familiarizado con el dolor. Y todo esto dio a luz, para que los pecadores puedan ser redimidos. Este es el espíritu que debe habitar en nuestros corazones. El objeto de nuestra fe, esperanza y amor, debe ser Jesús, Jesús siempre, solo Jesús. Una mera profesión de fe no nos salvará, debemos tener fe real en Cristo. Entonces el corazón será renovado, naceremos de nuevo. Cristo toma nuestros pecados sobre sí mismo, y nos imparte su justicia. En el trabajo de avivamiento que ha estado avanzando aquí durante el invierno pasado, no hemos visto fanatismo. Pero te diré lo que he visto. He visto hombres que fueron tan elevados en sí mismos y tan obstinados, que sus corazones quedaron envueltos en la oscuridad. Toda la luz que el cielo graciosamente les envió fue interpretada como la oscuridad. Cuando el enemigo presenta un dispositivo propio, algunos están listos para aceptar eso, pero han sido tan capciosos que no recibirán la luz que los habría hecho sabios para la salvación. La misión de los siervos de Dios era abrirles los ojos, convertirlos de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Los brillantes rayos del sol de justicia, si se hubieran recibido, habrían iluminado el templo del alma y expulsado a los compradores y vendedores, el orgullo de la opinión y la lujuria de la carne. Pero hay algunos que han criticado y despreciado, e incluso se han rebajado a ridiculizar, a los mensajeros a través de quienes el Señor ha obrado en el poder. Pero, gracias a Dios, hay muchos que han estado escuchando su palabra y festejando sobre ella. ¿Qué dice Cristo? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces disfrutemos de Cristo. Disfrutemos de su amor y alabemos a Dios por esta gran salvación. Entonces nos uniremos, de corazón a corazón. Cuando sometamos nuestro orgullo, cuando arrancamos del jardín del alma cada fibra de la raíz de la amargura, nuestros corazones fluirán juntos como el corazón de uno.
y la promesa del Salvador es, si alguno de vosotros dos se pone de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, pregunto, ¿dónde está nuestro poder? En las oraciones sinceras que suben al cielo continuamente que Cristo se revelará a nosotros. Y Él lo hará. La luz y la gloria de Dios descansará sobre su pueblo. Y entonces el mundo verá y dirá, he aquí, cómo se aman estos hermanos unos a otros. Entonces todo este ardor de corazón y desconfianza cesarán, y en su lugar habrá amor y unión, cortesía, amabilidad, y ternura. Los mismos rostros brillarán con la gloria de Dios. Todos veremos cara a cara. Hablaremos las mismas cosas, y seremos del mismo juicio. Supongamos que trabajamos para este fin el próximo año. Supongamos que intentamos diariamente tener nuestros corazones unidos en los lazos del amor cristiano. Tengo algo contra ti, dice el testigo fiel, porque has dejado tu primer amor. Y él dice, si no te arrepientes, iré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué? Porque en nuestra separación el uno del otro estamos separados de Cristo. Nosotros queremos unirnos. Oh, cuántas veces, cuando parecía estar en la presencia de Dios y de los santos ángeles, escuché la voz del ángel que decía, uníos, uníos, uníos. No permita que Satanás proyecte su sombra infernal entre los hermanos. Uníos, en la unidad hay fuerza. Te repito el mensaje. Cuando vaya a sus hogares, determine que se unirán, busca a Dios con todo el corazón, y lo encontrarás, y el amor de Cristo, que sobrepasa el entendimiento, vendrá a tu corazón y a tu vida. Te digo, tenemos suficiente para hacer. No hay tiempo para perder en la duda, la oscuridad y la inactividad. Su atención ha sido llamada a la necesidad del trabajo misionero en casi todas las partes del mundo. Hoy presentaré ante ustedes el campo del sur. ¿Cuántos misioneros están ahora listos para hacerse cargo del trabajo que se realizará entre las personas de color en nuestro propio país? ¿Dónde están los hombres y mujeres que entrarán entre los miles y miles de estas personas en el sur, y de una manera paciente y humilde, buscarán educarlos y entrenarlos? Oh, hay mucho que hacer. No podemos darnos el lujo de gastar nuestro tiempo en fabricar yugos para poner sobre nuestros propios cuellos o los cuellos de los demás. Queremos salir como misioneros para Dios. Queremos despertar de la muerte y Cristo nos dará la vida. Hay almas para ser salvadas por las cuales Cristo ha pagado la compra de su propia sangre, y quiero que sientan que si las almas de la raza de color descienden, sin aviso, a la destrucción, hay quienes tienen la luz y se han deleitado con ello de semana en semana y de año en año, quienes tendrán que rendirle cuentas a Dios, porque la sangre de las almas estará sobre sus vestiduras. Hermanos, no podemos permitirnos esto. Que Dios nos ayude a despertar a nuestro deber. Si tienes la obra de Dios, te suplico, por el amor de Dios, no la dejes ir. Si Dios ve que vuestras almas están en peligro, les enviará reproches. No te levantes contra eso. Diga, buscaré a Dios, lo encontraré y me convertiré. El testigo verdadero dice, a todos los que amo, reprenderé y castigaré, sé celoso, pues, y arrepiéntete. Sí, arrepiéntete. No es para ti estar celoso del reprobador. No es para ti disecar o descartar el mensaje que Dios te puede enviar. Es para ti recibirlo, y reformar, y estar agradecido de que el Señor no te haya dejado ciego de la mente y dureza de corazón. Que Dios te ayude a convertirte. Te ruego que lleves a Cristo contigo cuando vayas a tus iglesias. Predica la palabra, en todo tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero después de sus propios deseos se amontonarán maestros, teniendo comezón de oír. Muchos no están dispuestos a que se les cruce el camino. Ahora, no es siguiendo tu propio camino que entrarás al cielo, es al elegir el camino de Dios. ¿Te lo llevarás? No es tu espíritu el que va al cielo, es el espíritu de Cristo, ¿lo tendrás? Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Entonces pregunto, ¿cómo es que muchos de ustedes están diciendo que no saben si son aceptados por Dios o no? ¿Quieres encontrar a Jesús? ¿No sabes si has abierto la puerta? ¿No sabes si lo has invitado a entrar? Si no lo has hecho, invítalo ahora. No esperes un momento, abre la puerta y deja entrar a Jesús. Hay intereses importantes en juego en Battle Creek, donde se han plantado tantas de nuestras instituciones. Mientras planeábamos el establecimiento de estas instituciones, cómo oramos y buscamos a Dios día y noche. Antes de que se estableciera el colegio aquí, mi esposo me decía en la temporada de la noche, ¿qué debemos hacer para establecer una escuela aquí? Levantémonos y órenos. Mucho antes de esto, solíamos orar para establecer la imprenta. Luego fue el sanatorio. La oración se entrelazó con nuestra propia experiencia de vida. Día tras día nuestras peticiones ascendían al cielo, y Dios nos escuchó. Ahora continuemos orando. Si necesitáramos orar sobre el establecimiento de estas instituciones, cuánto más necesitamos orar para que Dios nos mantenga como guardianes de la verdad. No deben levantar ningún estandarte falso. No deben ser señales falsas para las personas. Estés donde estés, ora para que Dios mantenga estas instituciones. Si tus oraciones unidas ascienden al cielo en su nombre, Dios escuchará, y si los hombres que están allí demuestran ser infieles, Él los eliminará, y pondrá a otros allí que serán fieles a Él. Dios no está perdido por los medios. Si los hombres solo responden a su llamada, todo estará bien. Ahora tomemos el yugo de Cristo sobre nosotros, y aprendamos de Él. Él dice que su yugo es fácil, y yo lo creo. Él dice que la carga es liviana, y yo también creo eso. Cuando estés usando el yugo de Cristo, cesarán todas tus quejas y disensiones. Cuando los discípulos de Cristo cayeron en la controversia por el camino, les preguntó, ¿qué es lo que discutiste entre vosotros en el camino? Pero mantuvieron la paz, porque, por cierto, habían disputado entre ellos, ¿quién debería ser el más grande? Y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomando él en sus brazos, les dijo, cualquiera que recibiere uno de tales hijos en mi nombre, a mí me recibe, y el que me quiere, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora seamos como niños ante Dios. Seamos enseñables, dispuestos a aprender, y entonces el Espíritu de Dios cementará nuestros corazones, y seremos uno en Cristo Jesús. Entonces el Padre nos amará, así como Él ama a su Hijo. Deje que este pensamiento llene el alma con gratitud, y siga su camino hacia Sion, haciendo melodía en sus corazones a Dios. Eres llamado de la oscuridad para mostrar su luz maravillosa. Avanza, regocijándote en la justicia de Cristo. En las reuniones de la mañana disfruté escuchando los testimonios de aquellos que vinieron aquí para aprender, testimonios de cómo han aprendido a creer que Cristo ha perdonado sus pecados. Es muy tarde la 11ª hora para aprender eso. Pero, gracias a Dios, no es demasiado tarde, incluso en el último momento, para que los errores se corrijan. Si aprendemos cuál será el gozo de nuestro llamamiento, alabaremos a Dios con corazón, alma y voz. Y finalmente, tendremos un glorioso triunfo cuando nuestro cautiverio se vuelva, y nuestro luto y lágrimas hayan pasado para siempre. ¿Qué grito de alabanza saldrá de labios humanos? ¿Comenzaremos aquí? Dios conceda que podamos. Dios te ayude a guardar cada fibra de la raíz de la amargura que se ha plantado en tantos corazones. Para que lo guardes, para que nunca brote ni florezca en este tiempo. Deje que Cristo lo mate por su Espíritu Santo en cada corazón. Dios conceda que la raíz de la amargura pueda morir. Manuscrito 40 de 1891 y Boletín Diario de la Conferencia General Volumen 4, del 13 de abril de 1891, Battle Creek, Michigan, lunes, número 19.